Dime. ¿Y el verde qué se les ocurre? Naturaleza. Naturaleza. Listo. Si lo hacemos al revés, si yo les dijera, cuando les digo la palabra lujo, ¿qué color se imaginan? El azul. Amarillo. Amarillo, perfecto. Bueno, si les dijera peligro. El rojo. El rojo. Muy bien. Bueno, pues precisamente en nuestro día a día los colores tienen intenciones, sobre todo en la parte publicitaria y de marketing. En el día a día consumimos constantemente diferentes productos y el color tiene un poder enorme. Entonces es importante conocer eso. ¿Sabían ustedes que el 85% de las decisiones que tomamos en el día a día tienen que ver con el color? Yo no lo sabía, por ejemplo, pero al comenzar a indagar, uno comienza a darse cuenta que el color tiene un poder enorme y es muy importante, no solamente en el marketing o en los productos, sino también, por ejemplo, en las películas, en el arte. Todo tiene una intención. El hecho de comunicar por medio del color una intencionalidad es muy importante. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Vemos, por ejemplo, películas o series. En este caso, por ejemplo, vemos Euphoria, que es una serie que por medio de esas tonalidades púrpuras, moradas, buscan generar como esta sensación de diversión, de juventud, o de pronto, por ejemplo, con Amélie, vemos arriba esos colores tan amarillos, toda esta cuestión de optimismo, de alegría. Si vemos a E.T., aquí en este abajo, esa paleta de colores, precisamente tienen un contraste fuerte. Entonces vemos ahí colores que buscan la intencionalidad de poder crear como esa cuestión tenebrosa. Y así con cada una de ellas, igual aquí en La Bella y la Bestia, que es como ese lujo. Vemos el marrón, por ejemplo, o el dorado, que se ve como importante en esa obra cinematográfica, o el Joker, que esos colores también generan como tal un mensaje un poco más relacionado a las emociones. En el arte pasa muy similar, solo que también va muy relacionado cómo el artista busca esa intencionalidad de qué mensaje brindar por medio de los colores, y también ahí viene siendo muy importante la teoría del color, que más adelante la veremos. Entonces aquí en varias obras vemos esos colores cómo cambian la intencionalidad, esos contrastes tan fuertes, por ejemplo, en esta primera, cómo generan esa preocupación, en esta segunda, esa calma, esta cuestión como ya de bajarle ya en la noche, calma, o acá vemos, por ejemplo, ese contraste fuerte que genera como tal esa intencionalidad de dar un mensaje que también ayuda, además de las figuras, el color a darle más fuerza. Entonces, ¿qué es lo primero o cómo se pueden representar las emociones? Yo, sinceramente, lo primero que pienso cuando me dicen de qué color representarías una emoción, yo pienso en Pixar, en Intensamente, es lo primero que se me aparece en la cabeza. Entonces pienso cómo ellos lograron culturalmente realmente generar ese precedente de los colores y sus emociones. Me parece muy interesante. Entonces, si vemos paletas de colores de los personajes, tienen como tal mucho que ver con toda esta psicología del color. Ellos analizaron todo este aspecto, digamos, directamente de por qué esos colores que querían mostrar, y basado en todas las investigaciones que se han hecho hasta ahora en esa área, no solamente en la psicología del color, sino desde la parte psicológica, que han hecho, digamos, experimentos, investigaciones relacionadas de cómo percibimos los colores, sino que también en la parte artística de cómo esos colores ayudan a la intencionalidad del espectador de entender el mensaje. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los colores de Pixar directamente, que es el aburrimiento. Vemos la envidia, la tristeza, la rabia, la alegría, toda esa cuestión directamente de la envidia, el miedo, la ansiedad. Bueno, es como un primer bosquejo. Entonces, culturalmente, actualmente conocemos como uno piensa en una emoción y uno piensa en esto. Listo. Pero ahora, hablando un poquito más desde la parte psicológica, desde hace muchos años atrás se comenzaron a investigar toda esta cuestión de cómo son las emociones, cómo se dividen, cómo se clasifican, y este es un primer modo de hacerlo, que es la rueda de las emociones o el modelo circular de Plutchik. ¿Alguien lo conocía? ¿Lo han escuchado alguna vez? Vamos, sin miedo, contéstenme. No, es la primera vez que lo veo. La primera vez. Listo. No lo conocía. Yo tampoco lo conocía. Tampoco, bueno, es una teoría directamente enfocada en toda esta cuestión emocional. Este autor lo que muestra es que hay unas emociones básicas
Él las divide de esta manera, dice que es el éxtasis cuando es una alegría demasiado intensa, es una vigilancia, una furia, una aversión, aflicción, asombro, terror y admiración. Él decía directamente que hay emociones que son, digamos, distintas a la otra, está totalmente diferente. Si ustedes ven la alegría o el éxtasis es totalmente diferente. Entonces, éxtasis bis o versus aflicción. Y así cada una de ellas. Entonces, él se enfocó primero en crear esa categoría de emociones básicas. Y mencionaba que esas emociones básicas que están ahí, cuando se complementan o se unen con otras, van creando las emociones secundarias que están aquí a los extremos. Entonces, un ejemplo, tenemos aquí el éxtasis con la admiración que va creando el amor, la admiración por el terror, creando la sumisión, y así cada una de ellas. Entonces vemos también acá la vigilancia, el éxtasis con el optimismo, la ira con la anticipación y la agresividad cuando están a la defensiva, y así cada una de ellas. Pero también este autor dice que directamente hay diferentes intensidades de emoción. Entonces, la alegría tiene varias intensidades, está el éxtasis, está la alegría del amor y la serenidad. Y así con cada una de ellas. Entonces, hay emociones básicas, secundarias y compuestas, que son como las terciarias. Entonces, eso es muy importante porque desde hace muchos años se comenzó a hablar de esto, ¿sí? Comenzaron a hacer investigaciones directamente relacionadas en la parte, digamos, emocional y en la parte cultural. Es supremamente importante esas investigaciones, como siendo algo más de interés cultural, de entender cómo la gente de pronto puede analizar las emociones relacionadas con el color. Hay otro ejemplo que más adelante se desarrolla, que es esta otra rueda de emociones, que lo muestran de la siguiente forma. Dicen que hay estas principales emociones básicas que siguen uniéndose, van creando otras secundarias y por último las terciarias. Entonces, miren que en la parte psicológica también se mira y se analiza desde el color mucho de ello. Entonces, en las gráficas que ellos muestran desde ese entonces, se van creando como esos indicios de cómo los colores tienen un poder fuerte en esas emociones. Ahora, entonces vamos a la parte ahora un poco más biológica, como científica, rápidamente. Entonces, ¿por qué vemos los colores? Todo eso es importante, que lo tengamos muy en cuenta, que nuestros ojos captan esos reflejos que llegan a los objetos, o sea, el receptor de las células, a la retina, tiene un receptor directamente, que son los conos. Esos conos procesan esa longitud de onda de la luz que va reflejada en el objeto y llega con señales al cerebro directamente. Y percibe, como tal, distintas tonalidades de color. Eso es importante comenzar por ahí. Ahora vamos a mirar rápidamente cómo hacer un repaso de la cuestión artística del manejo del color, que es muy importante en la psicología del color porque ayuda a entender qué colores se pueden combinar entre sí para crear de pronto esa armonía de color, toda esta cuestión directamente ya del manejo adecuado del color en las obras de arte, en la cine, en el marketing, en muchísimas partes. Entonces, toda esta rueda de color lo que va creando es un sistema para poder representar visualmente los colores. Y todo esto fue, más que nada, creado por un artista y un investigador de hace un tiempo atrás, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que fue, se llamaba Johannes Ide, que más que nada se enfocó en trabajar ese arte del color y directamente en sintetizar y en sistematizar esos colores, lo que conocemos actualmente como el círculo cromático. Para que vayamos entendiéndolo. Entonces, en el círculo cromático hay muchas partes. Comenzamos directamente con los colores primarios, que son los que no se pueden combinar con otros, son el color puro, directamente, el que permite generar como esa mayor intensidad. Entonces, son colores que no se mezclan para crearse, ¿sí? Los puros directamente. Dicen que también es el rojo o la magenta el que ayuda como tal a tener esos colores primarios. Entonces, sería amarillo, azul y rojo, como la bandera de Colombia. Luego tenemos los colores secundarios, que son los que se combinan entre sí para poder mezclarse y generarse el color. Entonces, amarillo y rojo da naranja, rojo y azul da violeta, azul y amarillo da verde. Si se dan cuenta, hay una composición artística directamente con esos colores, se dan cuenta cómo también se van creando distintas formas de mostrar el color de manera interesante y cómo estas combinaciones de color van creando diferentes intenciones. Tenemos colores terciarios dentro del mismo círculo cromático, que son los que se combinan directamente con los secundarios. Entonces, si combino, por ejemplo, el naranja con otro color directamente, me va creando el terciario, y acá hay una obra que vemos directamente con esos colores. Recordemos un poquito ya la otra teoría enfocada en cómo combinar colores para dar mayor contraste y mayor luz y mayor sensación fuerte en las obras, ya sea de arte, de cine, la parte también publicitaria, que es muy importante. Entonces, colores complementarios son los opuestos dentro del círculo cromático. Si los ven ahí, vamos a pasar eso rápidamente para poder después hablar ya directamente
directamente de esa intencionalidad en las emociones. Entonces, por ejemplo, tenemos el morado, que está directamente contrario al amarillo. Entonces, ese color sería complementario, igual el rojo y el verde, como vemos en Navidad. Entonces, al combinarse, se van creando esos altos contrastes y se resalta mucho más. También tenemos colores triádicos, si se dan cuenta, la industria también va creando sus obras de arte de acuerdo a esa teoría del color. Por ejemplo, acá el Joker lo tenemos de acuerdo a esa triada, a esa fórmula triádica que muestra o resalta toda esta cuestión del color y cómo combinando genera toda esta parte importante. Tenemos también los colores análogos, que son los que están uno después del otro, los tres siguientes. Y acá tenemos otra obra de cómo se ve. Entonces, si se dan cuenta, toda esta teoría del color es supremamente importante y valiosa dentro de cómo mostramos lo que queremos comunicar en nuestras obras, en nuestros productos, en nuestro día a día, en nuestras imágenes. Nos estamos todo el día constantemente viendo imágenes, todo el tiempo, y eso es lo que nos ayuda de pronto a tener la atención por más tiempo de las personas que están viendo. Tenemos combinaciones monocromáticas también, que son los colores en diferente intensidad, como vemos aquí en este círculo. Entonces está el más puro y se va agregando el blanquito o el más oscuro. Colores cálidos. Yo les quiero preguntar, cuando ustedes piensan en colores cálidos, ¿qué les genera? ¿Qué les generan esos colores? Cuando ven un paisaje cálido, por ejemplo, un atardecer. ¿Qué sería? Es caliente, que hay calor. Perfecto. Pero va muy ligado a ese rojo, naranja y amarillo que genera como la sensación directamente de cálido, crea un ambiente acogedor, más que nada estimulante, algo que te ayuda a crear como ese yo quiero de pronto ir a la playa o esa cuestión de querer más. También en estos colores que son cálidos se va creando como esta cuestión de analizar cómo esos colores generan en el espectador algo directamente que es, por ejemplo, el apetito. Entonces dicen que los colores cálidos, sobre todo el rojo y el naranja, van creando mayor apetito en la persona que observa. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, McDonald's o ven alguna otra publicidad, alguna otra marca, los colores que van a tener son directamente los cálidos. Importante que vayan pensando en eso. Y si ven los colores fríos que les generan, por ejemplo, si ven un paisaje de, no sé, de Islandia, así como, qué lindo, ¿qué les generaría? Que es esto, pues ahí ya les toca abrigarse, es más caliente, más frío. Súper, muy bien, muy bien. Entonces es como más cálido al anterior. Este sería como más fresco, tranquilo, suave. Entonces tenemos esa diferenciación, por ejemplo, los colores cálidos y fríos que van generando o se asocian culturalmente. Recuerden que todo esto es asociado culturalmente y los estudios nacen de esa subjetividad y poco a poco se van creando otras investigaciones después para poder intentar analizar y crear como esas categorías directamente, bueno, el rojo que puede generar, el azul que puede generar. Entonces, teniendo en cuenta esto, los colores, digamos, se diferencian en que unos generan como esta cuestión de pasión, calidez, otros la tranquilidad y la frescura. Entonces, tienen unos mayor longitud de onda, el otro menor longitud de onda. Entonces, por eso como que estimula diferente o nos genera menos o más atención o nos generan diferentes sensaciones. Entonces, uno crea algo más cercano, más activo, el otro un poco más enfocado a reducir como esa activación, ese estrés, toda esa cuestión de promover la relajación. Eso es supremamente importante. Entonces, importante siempre que tengamos en cuenta esto porque cuando tenemos esa primera impresión, cuando uno ve algo rápidamente, se forman en 90 segundos esa primera impresión y la idea es que analicemos cómo eso nos afecta también a nosotros en el día a día consumir lo que consumimos en el día, tanto el cine, tanto los productos, todo. Entonces, si nos damos cuenta de más o menos del 62% es que el color tiene un poder enorme en esa primera impresión. Hay otras propiedades del color que nos ayudan mucho a entender o analizar toda esa cuestión de la armonía del color, que son las propiedades directamente. Entonces tenemos el matiz, que es el color puro, tenemos la luminosidad, que es esa cantidad de blanco o negro en el color, y la saturación, o sea, qué tan puro es, esa pureza cómo sería, y qué cantidad de grises tiene ese color. Entonces aquí vemos un ejemplo súper claro de cómo serían esos colores. Todo esto es realmente valioso cuando vayamos a entender, ya sea en la parte artística, en la parte de fotografía, en la parte también cinematográfica o en nuestro día a día, porque todo el tiempo estamos recibiendo imágenes, a toda hora, constantemente. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay varias marcas que utilizan colores intencionalmente
Banco de Bogotá, pongamos un ejemplo, Banco de Bogotá tiene colores azules. ¿Por qué? Para crear confianza, un color tranquilo, para que ustedes como que digan, no, yo confío en este lugar. Ustedes ven McDonald's, amarillo, colores cálidos, que de una vez te abre el apetito. Y así, por ejemplo, Tiffany y SEO también, toda esa cuestión de lujo. Entonces vamos analizando un poquito, teniendo en cuenta todo esto en el día a día, cómo todos esos colores que están a nuestro alrededor nos influyen y no tenemos ni idea. Nos dejamos influir, manipular por los colores y no sabemos. Entonces, qué bueno conocerlo. Hagamos un ejercicio rápido. Quiero conocer de mis espectadores esas fotografías de diferentes tonos que les generan, o ustedes ven eso y qué se les ocurre. Por ejemplo, el primero, el color rojo, es una composición fotográfica roja, directamente es el que más predomina. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué les genera emocionalmente? O sea, ¿cómo es? ¿Qué piensan? Es un atardecer muy lindo, de pronto romántico, sí, o de relajación también. ¿Qué más? ¿Quién me da más? Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque precisamente el rojo no solamente es que te abre el apetito, sino que busca crear acción, ¿sabes? Por eso traje, si se dan cuenta, camisa roja, que pongan así atentos. Entonces el rojo tiene un poder muy importante en este aspecto de crear ese movimiento, crear esa acción. ¿Alguien más quiere decir algo más del rojo? Además, seguimos al segundo, púrpura, o ese moradito, ¿qué les genera? Perdón. ¿Qué me diría? Muy bien, nostalgia. ¿Qué más se les ocurre? ¿Alguien más? De dolor. Dolor, listo. Es un color que culturalmente tiene un poder, un significado muy fuerte, más que nada relacionado en toda esta parte de la espiritualidad, de toda esta cuestión del misterio también, del lujo. También ustedes si se dan cuenta, muchas cuestiones lujosas se utilizan el morado para mostrar toda esta cuestión de que es único e inigualable. Entonces, busca o lo místico o directamente también lo relacionado con lo sofisticado. El tercero, el azul, que es como el que ya más la gente ve y rápidamente como que le dan un sentido. ¿Ustedes qué dirían? Ese paisaje, esa fotografía azul, ¿qué les genera? El azul es alegría, ese mensaje tranquilo, hay paz. Calma, lista, muy bien. Excelente. Entonces esa cuestión de generar calma. Por eso ustedes ven en los centros médicos, en los hospitales, que es blanco, azul o blanco, verde. Más que nada, no me imagino un hospital con un rojo, por ejemplo, un rojo fuerte. Puede ser un reinicio, ¿sí? Señor. Puede ser un reinicio de la misma Pues, persona. Digamos, eso está interesante. como al verse como sometido a muchas circunstancias, puede ser un reinicio para uno. Totalmente. Mira que genera muchos significados y muchos sentidos, un mismo color. Y culturalmente también es distinto. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el occidente el blanco, uno lo ve como, ay, la pureza, lo higiénico, lo limpio, pero ustedes, por ejemplo, ese mismo color en la parte oriental, ya directamente, por ejemplo, en Japón, pues no se ve igual, o sea, tiene un significado distinto, lo ven más como luto, más como un sentido diferente. Entonces, la idea es conocer un poquito ustedes en este aspecto, ¿cómo lo ven? El naranja, por ejemplo, el 4. Ese naranja, ¿qué les genera? O sea, dime. Hola, Lina. Es que soy Tatiana, pero estoy en el correo de Germán. Hola, Tati, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto verte. Igual, Lina. De hecho, mira que quería comentar, porque si yo centro mi atención en el púrpura, me da más tranquilidad que en la fotografía del azul. Y cuando uno le dicen azul, pues uno se imagina como la escala de los azules. Pero en el hecho de que usted tenga en el fondo el negro, por decir, para mí, pues visualmente me genera más misterio
que ni el púrpura, porque el púrpura, de hecho, la luz al final hace que sea mucho más claro y, no sé, ante el campo visual genera otro tipo de emoción. Esto es súper valioso, Tati, porque precisamente mira esa combinación de colores. Entonces, normalmente el azul te puede generar calma, pero combinado con negro, eso, bueno, pues me genera otro significado. Entonces está el misterio, está nuestra cuestión directamente combinada como calma y misterio, que es un poco lúgubre. Entonces, sí, como que comienza uno a analizar ese cambio o ese significado por medio de los colores y de la combinación de ellos. Gracias, Tati. El naranja, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les genera ese camino naranja? Me preocupa, eso es como si estuviera perdida, no sé. Eso genera directamente el naranja, claramente. Es un color que también genera movimiento, pero también muestra un poco de creatividad, o sea, da diferentes sentidos. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué les genera? Pues a mí me genera como felicidad, no sé si porque la UNAP tiene ese color, Sí. entonces me genera eso. Lo asocias directamente a recuerdos que tienes de marcas, por ejemplo, ahí directamente supiste con UNAP y me genera porque he tenido buenas experiencias ahí, entonces como que eso es muy importante. Entonces el naranja también tiene un sentido muy fuerte directamente en la psicología y cómo lo percibimos, entonces más que nada culturalmente se ve como algo de creatividad, de entusiasmo, de cercanía. Entonces las marcas lo utilizan también por eso, además de solamente, digamos, utilizarlo no solamente para generar apetito, como algunas marcas de comida, sino que también hay otras que lo utilizan para generar ese sentido. Súper importante. Y el último, el verde. ¿Qué les genera ese verde? Campo, agro, tranquilidad, oportunidad, de todo. ¡Qué Creería que es bonito! como la forma de uno observarse en la vida, ¿no? Totalmente. Y culturalmente tiene un significado también muy fuerte relacionado con no solo la naturaleza, como lo hablábamos al comienzo, sino que tiene toda esta cuestión de frescura, de salud, de bienestar, de crecimiento. Entonces, muchas marcas también lo utilizan para eso. Y no solamente las marcas, los artistas, los cinematógrafos buscan crear ambientes que tengan esos colores fuertes. Entonces, es importante Como el que lo Fercho, tengamos en cuenta. ¿Qué cosa? como el Fercho, que la marca era como verde. Por ejemplo, mira que entonces Fercho busca también crear un sentido por medio de ese color, o sea, cada uno va creando, o sea, cada uno le elige y busca una intención en ese uso de los colores, ¿sí? Entonces, todos estos estudios que han comenzado a hacer a lo largo de los años relacionados con cómo el color afecta las emociones tienen mucho que ver con la psicología directamente del color. Entonces, ¿cómo se define? Rápidamente, ese es el estudio de cómo esos colores influyen en las percepciones de cómo ves el mundo, de las emociones y los comportamientos humanos. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ven una película, pero tiene tonalidades muy oscuras, ustedes sienten el misterio, o sea, se sienten en conjunto con la música, ¿no? O sea, todo ese ambiente que crean les hace sentir de una forma, pero si lo ven de otra forma, una película que sea súper alegre, amarillos, cálidos, pues se siente distinto. Las comedias, ese tipo de, digamos, de películas directamente. Entonces, es muy importante eso, saber qué intencionalidades tienen los colores que vemos todos los días. Sí, súper valioso. Entonces, vamos a analizar un poquito eso. Entonces, los colores, tengámoslo en cuenta que no solamente es la estética, sino no solamente el artista o la persona elige un color porque sí, porque me parece lindo, sino que tiene todo un estudio cultural. Recuerden que todo esto es basado en cómo directamente afecta a la emoción cultural de las personas. Lo que les decía que en diferentes contextos puede ser diferente. Pronto en Japón es distinto acá al occidente, bueno, todo ese aspecto. Entonces, analizarlo es muy importante. Entonces, genera respuestas emocionales los colores, también psicológicas, impactan en la decisión de compra y de visualización. Por ejemplo, en las redes sociales, uno ve constantemente uso de colores y psicología del color directamente puede ser tanto intencionada como personas que de pronto no lo hacen con intención, pero si lo saben manejar bien la teoría del color, directamente logran la atención de la persona que está viendo. Entonces, todo esto es importante, analizarlo en nuestras decisiones cotidianas y también en las experiencias artísticas que tengamos en el día a día. Súper importante. Entonces, por ejemplo, miremos la marca Coca-Cola, que es una de las más emblemáticas. Ustedes ven Coca-Cola y es el mismo logo de hace muchísimos años atrás y ha funcionado de maravilla. ¿Por qué creen que ha funcionado? ¿Qué se les ocurre? Tiene un rojo.
para llamar la atención, para generar movimiento, para abrir el apetito, junto con otros como el negro, que da sofisticación. O sea, analicémoslo porque sí es muy importante. Bueno, muy bien. Entonces, tengamos en cuenta que el color no solamente es estético, sino que también puede ser una cuestión directamente relacionada con estrategia. Estrategia para que las personas puedan directamente tener la atención en lo que queremos mostrar. Y todos esos significados que le damos tienen que ver con el contexto, o sea, no solamente todos lo vemos igual alrededor del mundo, ¿no? Dependiendo de factores como la edad, el sexo, experiencias personales, por ejemplo, lo que hablaba ahorita, creo que era Gaby, que decía lo de la UNA, o sea, directamente asoció el naranja, UNA. Entonces, me sentí bien, entonces, bueno, todas esas relaciones que le damos. Entonces, tiene una influencia enorme el contexto en el que estamos para poder crear como tal esas intenciones a la hora de pronto del día a día ver los colores. Entonces, acá vemos un ejemplo vivo. Luego vamos a ir mirando cada uno de ellos. O sea, hay muchas formas de representarlo y todo esto nace directamente de diferentes teóricos, diferentes personas que han realizado sus estudios. Por ejemplo, tenemos la teoría del color de Goethe. Tiene que ver con toda esa primera exploración de la psicología del color. Esta persona buscó más que nada crear o analizar en ese entonces cómo esos colores generan esos cambios en la subjetividad humana. O sea, todo el estudio comenzó siendo subjetivo, pero con el tiempo fue creándose más estudios, más análisis, la ley del contraste, por ejemplo, de los colores de Shep-Breuil, que fue creando análisis de cómo esta cuestión de pronto del color, cómo ese color cambia, o sea, esa intencionalidad del color, cómo puede cambiar en diferentes contextos. Y esto, todos esos estudios que han hecho hasta ahora han influido, por un lado, artistas. En este caso, por ejemplo, la ley del contraste ayudó mucho a los impresionistas, a los artistas impresionistas que amamos. Yo amo a los impresionistas porque utilizan la luz muy lindo, pero entonces todo ese manejo del color nace de investigaciones y también de cuestiones directamente de experimentar cómo la gente mira los colores, cómo los entiende y cómo siente. Está la teoría también de Hering, ustedes han escuchado la teoría de la posesión del color, que analiza un poquito más cómo el cerebro percibe los colores y cómo esos son de acuerdo a cuestiones de pares opuestos. Entonces, como yo veo el contraste más fuerte si es un amarillo y un azul, un rojo y un verde, todo ese contraste también lo van analizando. Entonces, todo eso vamos a tenerlo presente a la hora de hablar de psicología del color. Miremos entonces un poquito más el rojo. Entonces, se utiliza de muchas formas. Primero, esta imagen les muestra la cultura, o sea, el mensaje cultural del rojo directamente va más que nada enfocado a captar la atención. Entonces, por eso ustedes ven digamos, las promociones en la web, rojo, para llamar tu atención. O, por ejemplo, las señales de tránsito, rojo, para que las veas más fácilmente. Es un color que se ve de pronto más rápido, capta tu atención más rápido que otros colores. Y se asocia en provocar emociones como pasión, movimiento o también enojo. Entonces, analicemos esto de diferentes formas. Entonces, culturalmente se ve de esa forma, pero en el marketing, publicidad y en el arte se pueden ver de forma distinta también. Si nos damos cuenta, el rojo en las marcas, más que nada utilizado en el entretenimiento, en la comida, en los bomberos, en la protección contra incendios, todas estas marcas que utilizan el rojo, como vemos en algunos ejemplos de Netflix, CNN y YouTube, representan muchas cuestiones, buscan efectos en el espectador, entonces aumentar el entusiasmo. Entonces ustedes ven Netflix y una vez uno dice, bueno, me tiene con la atención puesta en la película. Entonces todo eso lo buscan directamente con colores. Busca también toda esa cuestión de aumentar la presión sanguínea, la respiración, o sea, moverte, o sea, directamente captar tu atención y llevarte a la acción. Entonces, ¿qué puede ser positivo en las marcas al utilizarlo? ¿Qué te puede crear toda esta cuestión de amor, pasión, poder, confianza, fuerza, energía, acción, voluntad? Pero también te puede, cuando es demasiado rojo, puede crearte ira, o sea, te puede dar la sensación de que es algo con ira, agresión, peligro, violencia, impulsividad. Entonces hay que saber utilizar muy bien los colores dentro de la parte también de publicidad. Ahora analicemos la parte directamente artística. Si se dan cuenta, los artistas a lo largo de los años han creado obras que pueden generar emociones diferentes. Aquí vemos dos que utilizan el rojo, pero una, por medio de la figura y el color, busca dar un sentido y por otro, la otra obra diferente. Entonces vemos que el mismo rojo fuerte, en tonalidades diferentes, puede crear la sensación de que es algo agresivo, de que la composición es intensa, llena de pasión, como la primera, que es la del grito, de Edvard Munch, o la segunda, que son tonalidades un poco más suaves, o sea, tienen un poco más de grises. Afecto, directamente el amor puede representar esa emoción, toda esta cuestión de complementar los colores para poder crear esa atmósfera.
Entonces dámonos cuenta que tiene varios significados culturales, publicidad y marketing, y también en el arte. Vemos el amarillo, por ejemplo, que va ligado a la luz del sol, lo que me comentaban ustedes, alegría, vida, resplandor, y ese amarillo como combinado con otro le da un significado diferente. Entonces busca llamar la atención, crear esta ilusión como de felicidad, de calidez, pero también puede ser negativo de alguna u otra manera. Cuando es demasiado amarillo puede ser muy fuerte y puede ser como incómodo para el espectador. Entonces miren que hay marcas como por ejemplo McDonald's, Subway, Nikon, o sea, muchísimas que utilizan el amarillo con la intencionalidad directamente de aumentar esa actividad mental, la conciencia, como de generar energía. Entonces lo positivo es que te puede crear en la parte de marcas o de marketing optimismo, felicidad, risa, confianza, creatividad, amistad, pero cuando es demasiado o está mal usado, de acuerdo al público que yo quiero darle el mensaje, el producto, puede crear también como esa ansiedad, demasiado amarillo, frustración, como precaución. En el arte lo vemos también de diferentes formas, vemos tonalidades distintas como pueden, junto con las figuras que crean los artistas, crear una emoción directamente. Entonces vemos, por ejemplo, de Vincent Van Gogh, los girasoles, como puede generar alegría, o sea, puede ser algo lindo, asociado con sentimientos como de esa calidez, relacionados con el sol, pero también, por ejemplo, en la Edad Media utilizaban mucho amarillo, pero era como demasiado, era fuerte, entonces se utilizaba como una sobreestimulación directamente y te hace como crear una sensación de incomodidad a veces en algunas obras. Por otro lado tenemos el verde, que puede representar vida, paz, armonía. En la parte cultural, ¿no? O sea, culturalmente nos puede como crear esa sensación como de algo más equilibrado, de crecimiento, nos ayuda como a descansar, relajar la vista un poquito de esos colores fuertes como son los colores cálidos. Ya dentro del marketing y dentro del arte se ven de forma distinta. Entonces miren que hay marcas de industria ambiental, los bancos inmobiliarios y toda esta cuestión de fundaciones, organizaciones que usan esos colores para crear un sentido. Entonces vemos algunas como Animal Planet, vemos Starbucks que busca resaltar la frescura o también esa cuestión de calma, de ir a tomar el café. Entonces puede presentar, por un lado, lo positivo, puede crear como esa cuestión de seguridad, de la suerte, la naturaleza, la armonía, el crecimiento, pero también puede crear un aspecto de pronto a veces relacionado como intensamente con envidia, aburrimiento, inexperiencia, ¿sí? Puede crear también esa sensación cuando es mucho verde o está mal utilizado dentro del logo de lo que queremos mostrar en las obras de arte. ¿Qué efectos busca este color directamente en el marketing? Es relajar, ayudar un poco como a aliviar toda esa cuestión de presión, de ansiedad, de nerviosismo, o sea, te ayuda como a tener más armonía. Por otro lado, tenemos ya en el arte dos ejemplos de cómo esos colores utilizados de diferentes tonalidades y combinados con figuras, formas y otros colores te puede crear, por un lado, serenidad, como vemos arriba, en la obra de Cézanne, que puede crear como ese ambiente, esa sensación de que, qué lindo, me siento bien viendo esto, me siento tranquila. Pero también vemos el de abajo que muestra la prosperidad, o sea, son colores más intensos, es un verde más fuerte. Entonces puede también crear como esa sensación de como es algo de riqueza, de lujo, o de pronto relacionado con el dinero. Vemos el azul, que también puede crear como esa impresión de que es éxito seguro, autoridad, de que también de pronto genera relacionado con como esa confianza, directamente como los bancos. Entonces, ahí hay muchas empresas de seguridad, de finanzas, de tecnología, de administración que lo utilizan. Por ejemplo, Facebook, ustedes lo ven y es con intención directamente de que Facebook utilice el azul. Benavisa, Benafor, hay muchas marcas que lo utilizan con un propósito también. Entonces, los efectos de este color es como reducir ese estrés, crear la calma, la relajación, como que estoy seguro con este lugar o esta empresa, me da seguridad o me crea orden. Entonces, cosas positivas de este color es que puede crear en las marcas directamente en marketing, puede crear paz, tranquilidad, confianza, seguridad, serenidad, pero lo negativo es cuando es demasiado o está mal usado dentro del marketing, puede también como generar como esa cuestión de tristeza que hablábamos ahorita al principio del taller, que era como esa tristeza, soledad, frialdad también.